materia, ya estamos sobre el tema del día de hoy y saludar al doctor De Lancer. Muy buenos días, doctor De Lancer. Sea usted bienvenido a Cátedra Médica. Buen día, muchas gracias. Estamos a la orden. Bueno, doctor, nosotros tenemos la misión en el día de hoy de explicarle a la gente qué es la endometriosis, cómo se manifiesta, cuáles son los principales problemas que causa esta enfermedad, cuáles factores influyen en que se desarrolle esto, o sea, todo lo relativo a esta enfermedad que se conoce, o a esta condición que se conoce como endometriosis. Bueno, muchas gracias. Miren, lo primero es que hoy, 14 de marzo, sí. 14 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Concientización con respecto a la endometriosis. ¿El día de hoy? Hoy. O sea, que estamos hoy, con la agenda del día. Médica está actualizada. Claro. Y durante todo el mes se están desarrollando actividades a nivel de todo el mundo para llevar información, para que la gente se informe, para que las mujeres aprendan sobre esta condición, porque tiene una particularidad esta condición. Primero, ¿qué es lo que es endometriosis? Exacto. Resulta que la menstruación se produce porque todos los meses el endometrio, que es la capa interna del útero, se descama. La matriz, como dice el pueblo, tiene eso se desprende todos los meses. Y eso es lo normal, eso es lo que tiene que ocurrir. Y esa capa que se desprende es el endometrio, así se llama, que es la capa interna del útero. ¿Qué ocurre? Por alguna razón que todavía no se sabe, hay muchas teorías que pretenden explicarlo, pero no hay ninguna que sea, digamos, la explicación única. Por alguna razón, pequeños fragmentos, pequeños o grandes fragmentos de ese tejido, que normalmente deben estar adentro del útero, están afuera. Están en otro sitio. Ok. Y ese otro sitio puede ser las paredes externas del útero. O sea, por fuera. Por fuera. Por fuera del útero. En lugar de estar dentro como es dentro, como su lugar, están fuera. Están fuera. Pueden ser los ovarios. También en los ovarios. Pueden ser los intestinos. ¿Cómo hace, doctor? Espérese. Puede ser. O sea, podemos tener tejido uterino endometrial. Sí, fuera. En los intestinos. Sí. En las paredes de la pelvis. O en lugares tan lejos como los pulmones, el hígado, las vísceras abdominales. Yo tengo un caso. Pero ¿cuál es el problema? Que ese tejido funciona y todos los meses responde igual que el tejido que está adentro del útero. O sea, que sangra. Menstrua. Sangra. Entonces imagínense ustedes un pedazo o pedacito, porque los focos pueden ser muy pequeños, puntiformes, o pueden ser realmente grandes. O sea, las personas que sufren de endometriosis, doctor De Lancer, hoy en Cátedra Médica, se trata de que cuando hacen las crisis de dolor, de sangrado, es porque ese tejido sangra a distancia. Está sangrando a distancia. Entonces, imagínense ustedes. Está en el cerebro, hay casos documentados de tejido endometrial en el cerebro. Fuera de su hábitat natural. Fuera de su sitio, imagínense usted, en cualquier otro lugar, en el intestino. En el intestino. Un pedacito de tejido sangrando hacia la cavidad abdominal. Eso duele de manera importante. Claro. Puede doler de manera muy importante. Pegado en el hígado, pegado en el diafragma. En el hígado, en las paredes de la pelvis, en fin. ¿Cuál es el problema de esa condición? Que el diagnóstico no es tan fácil. El diagnóstico es bastante complejo porque no se ha identificado un método diagnóstico que sea 100% seguro. No solo seguro, sino que sea además costo efectivo. Porque el método ideal hasta ahora es la laparoscopía. O sea, entrarle un tubo en la barriga para diagnosticar a alguien. Entonces, eso no es, digamos, hacer un screening a grandes poblaciones metiendo un tubo en la barriga no es costo efectivo. No lo es. O sea que la tecnología todavía no ha llegado a ese punto. No, entonces, ¿cómo se diagnostica actualmente y desde hace mucho tiempo? Básicamente con los criterios clínicos, con la historia de la mujer. Y que la historia normalmente, ¿cuál es, doctor? ¿Qué es lo que dice la mujer? Dolor. Dolor que no necesariamente, no exclusivamente, pero en la mayoría de los casos está vinculado a la menstruación. Una pregunta, doctor.
Y ese dolor que usted dice, la mayoría, pero no todos los casos, ¿significa que puede la mujer estar menstruando en esta semana y la endometriosis manifestarse 2 semanas antes o después? Generalmente el dolor es días antes de la menstruación o coincidiendo con la menstruación. Okay. Pero ojo, hay casos de endometriosis asintomática que no producen dolor, que la mujer no tiene síntomas. Y tiene endometrio regado por ahí. Hay casos de mujeres con dolores leves. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se ha normalizado, se ha entendido desde que el mundo es mundo, que la menstruación es una cosa que duele. Y eso no es normal, doctor. Y que tiene que doler. Pero eso no es lo que Entonces, un grado moderado de dolor es entendible, es aceptable. El problema es que no sabemos cuántas mujeres están padeciendo un dolor por encima de ese dolor normal de menstruación que es atribuible a endometriosis. Eso es un buen punto. Y entonces, ¿qué pasa? La mujer se queja de dolor, la mamá, la hermana, la vecina, todo el mundo le dice, no, pero eso es normal. Tú lo que tienes es la menstruación. Sí. Va al médico. Sí, lo medican. El médico hace una sonografía, que no es el método de elección, es un método no muy bueno poco sensible para detectar endometriosis, y le dice, tú no tienes nada, tú lo que tienes es la menstruación. Y entonces es una epidemia silente de mujeres sufriendo dolor que no están siendo diagnosticadas de forma adecuada y por lo tanto no están siendo tratadas. 809-682-9850, 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062. Recuerden que ustedes también pueden ponerse en contacto con nosotros a través del canal en vivo en YouTube. Ahí pueden dejar sus preguntas. Doctor, yo tengo una inquietud porque yo recuerdo que mi primera menstruación mi mamá tuvo que llevarme al doctor del dolor tan fuerte que tuve. ¿Puede la endometriosis aparecer en esa niña antes de formarse? Excelente que tú hagas esa pregunta porque tradicionalmente, bueno, la endometriosis es una enfermedad ligada a estrógenos, a hormonas, porque tiene que ver con la menstruación, ¿verdad? Pero de manera paradójica, sí se han detectado casos de focos endometriósicos en niñas que todavía no han tenido la menstruación, que por alguna razón tienen esa siembra de tejido endometrial fuera de su lugar antes de que llegue la menstruación. Antes de la menarquia, antes de la menarquia, la primera menstruación. Entonces sí es posible. Sobre todo en aquellas niñas que tienen historia de que su mamá o su hermana hayan padecido endometriosis, porque hay una afiliación genética. Hay una vinculación genética. Hay mujeres que tienen familiar de primer grado que padecen endometriosis, tienen mayor probabilidad de padecer endometriosis. Pero quiero volver al inicio de mi ponencia de la mañana de hoy. ¿Por qué el mes de concientización? Justamente para que las mujeres despierten y no se queden tranquilas con la explicación de que no, tú no tienes nada, lo que tú tienes es la menstruación. No necesariamente lo que tú tienes es la menstruación. Es posible, hay alta probabilidad de que tú tengas endometriosis. Y esa es una condición que cuando se diagnostica y se trata, tiene solución. ¿Cómo se diagnostica? Si la mayoría de los médicos que manejan, digamos, los temas de ginecológicos, pues hacen una sonografía. Ajá. Y esa sonografía es operador dependiente, depende de quién la hizo. Sí, sin duda. Si el que la hizo no lo vio, pues, por ejemplo. Y tan sencillo como que focos muy pequeños son muy difíciles de detectar por sonografía. Tiene que ser un ojo demasiado entrenado para verlo. Exacto. Entonces, el mensaje al médico, en este caso, a mis colegas ginecólogos, es que piensen en que puede ser. Piensen que puede ser endometriosis, aunque la sonografía diga que no, entonces vea los siguientes pasos. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son los? Tomografía. Hacer una tomografía. Resonancia magnética o laparoscopía. Definitivamente es el método de elección. Lo que no vamos a hacerle la laparoscopía a todas las mujeres. Claro. Exacto. Pero aquellas mujeres que persistan con la historia de dolor
de intensidad importante o incluso insoportable. Vamos a ponerle un número, doctor de Lancer. Hoy hablamos con el doctor de Lancer en Cátedra Médica y estamos conversando con él sobre la endometriosis. José de Lancer, vamos a ponerle número. Digamos que en una escala de 1 a 10, 1 es apenas un dolorcito que casi ni se percibe y 10 es insoportable. El dolor que refieren sus pacientes de esa crisis que se genera con la endometriosis, ¿en cuánto lo ubicaríamos? ¿En qué rango? Mira, hay, como te digo, hay mujeres que el rango es muy amplio, desde dolor muy leve o no dolor incluso, no molestias, hasta dolor absolutamente insoportable, postrante, que la mujer no se puede levantar. O sea, ese 10. Que no puede ir al trabajo, que no puede hacer sus que son las que buscan invalidante, que son las que buscan más ayuda. Sí. Pero en esas que tienen grado 7, grado 6, grado 5, digamos, de dolor, probablemente se queden conformes con la explicación de que es la menstruación médica, de que es la menstruación y de que tú no tienes nada. Pero además, no solo es dolor lo que produce endometriosis, porque el otro gran problema de la endometriosis es la infertilidad. ¿Infertilidad? Infertilidad. ¿Y por qué, doctor? No se sabe exactamente por cuál razón. Vaya, hay varias explicaciones. Puede ser una obstrucción mecánica, puramente. Si los focos endometriósicos se atraviesan en la trompa o impiden la liberación correcta del óvulo o están sobre el mismo ovario impidiendo la ovulación. Entonces son cuestiones mecánicas. Pero hay otros casos en que no necesariamente una obstrucción mecánica y también se ha encontrado mayor prevalencia de infertilidad en mujeres con endometriosis versus mujeres que no tienen endometriosis. Entonces, las dos grandes, digamos, motivos de consulta de las mujeres que padecen endometriosis son dolor e infertilidad. Ya. El tema del sangrado, doctor. Digamos que una mujer que tiene focos a nivel, digamos, abdominal, tienen lesiones grandes, una endometriosis considerable, sangra esa endometriosis. Eso puede provocar que esa paciente bueno, imagínense, llega con un dolor abdominal fortísimo y de repente esa mujer hasta la llevan a cirugía porque tiene un abdomen agudo. Por supuesto. O sea, hay casos como ese que tú planteas, de que un dolor absolutamente que se puede confundir con un abdomen agudo quirúrgico, sí. Por supuesto. Y qué bueno, porque por lo menos se abre el abdomen y se detectan los focos endometriosos. ¿Se agrava con la edad la condición? No se agrava con la edad, porque está íntimamente vinculada a los ciclos menstruales. A la producción de hormonas, estrógeno y progesterona. Básicamente estrógenos. Que pudiera mejorar en la medida en que se supone que mejora con la desaparición de los ciclos menstruales. Ya. Así es. ¿Cómo evitar, doctor, que este tejido endometrial se pueda expandir a otros órganos? Usted hablaba de que puede aparecer en los pulmones, en el hígado, en los intestinos. ¿Cómo evitar que esto evolucione? Mira, no hay una forma, digamos, de prevenir eso. Te reitero que hay varias explicaciones, teorías posibles sobre el origen de esta enfermedad. Una de ellas es lo que se llama la menstruación retrógrada. O sea, ¿Eso qué es? Que la mujer, en lugar de sangrar hacia afuera, como se supone que sangre, por el cervix y hacia la vagina, y que la menstruación, ¿verdad? Alguna cantidad de sangre, en lugar de salir hacia el exterior, se devuelve por las trompas de falopio y cae hacia la pelvis. En algún punto de la pelvis. Sí. Puede ser en la misma trompa, o en el ovario, o en la pelvis, francamente. Esa es una explicación. Pero eso no explica los focos endometriales en los pulmones. Que por más que sangre haya menstruación retrógrada, no hay manera de que esos focos lleguen a lugares tan distantes. Claro. Entonces hay explicación de que puede ser por vía hemática, por vía de los vasos sanguíneos o por vía linfática. Vamos a ver qué dice la gente. Tenemos en línea, bueno. 809-682-9850 y 833-380-0062. Usted se puede comunicar con nosotros y hacer sus comentarios. Buenas, adelante. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Muy bien. Mire, yo soy una paciente fui operada me hicieron una cirugía, una histerectomía.
yo tenía dos condiciones, pero básicamente la que más me afectaba era la endometriosis. Yo tenía un pequeño mioma y tenía la endometriosis. Entonces, es importante lo que estoy escuchando hoy, justamente para que las mujeres entiendan que debemos chequearnos a tiempo, porque de lo que usted habla, de que puede el tejido expandirse a otros órganos, en mi caso, por ejemplo, mi cirugía fue bastante compleja justamente por eso, porque mis intestinos estaban comprometidos y de verdad que yo me vi muy, muy mal. Y ahora que ustedes están hablando de ese tema, veo la importancia de darse seguimiento con este tema de la endometriosis y no dejarlo al tiempo, porque podemos comprometer órganos muchísimo más importantes quizás que los intestinos, porque en mi caso solo eran esos. Y tuve una cirugía de más de 5 horas. Ya, eso es interesantísimo. Vamos a seguir con el pueblo. Buenas. Sí, con Leonel. Buenas. Adelante, doctor. Vamos a ver, tenemos más llamadas. Buenas. Buenas. Diga. Amaury, ¿cómo estás? Te habla Lenny Martínez. Hola, Lenny. ¿Cómo tú estás, hermano querido? Bien, gracias a Dios. Amaury, mira, voy manejando y puse tu programa y quiero comentarte que tenemos un caso de endometriosis vertebral. Endometriosis vertebral, eso es verdad. Sí, incluso estamos preparando eso para publicarlo porque la paciente llega con dolor lumbar solamente en el periodo premenstrual. Ya. La paciente buscó varios médicos. Yo la interconsulté con un ginecólogo amigo. Sí. E hicimos el diagnóstico de una endometriosis vertebral, algo... Interesantísimo. Haznos llegar, por favor, después que tú publiques eso, que lo presentes en tu congreso. Gracias. Buenos días. Rumba. Sí, adelante. Estamos hablando Sí. de endometriosis hoy. Con el doctor Sí. de Lancer. Cuéntenos. Leonel Fernández, ¿no es? Cátedra médica. Sí. Buenos días, Cátedra Médica. Tiene que ser un enemigo del león. Buenas. Buenos Adelante, días. buenas. Baje su radio, por favor. Bueno. Vamos a mejorar el sonido. Doctor, este caso de... Mira, importante lo que dice la señora que fue operada, porque no solo afecta los órganos reproductores, como puede sembrarse en el intestino, produce síntomas intestinales. Sí. Puede producir síntomas intestinales, estreñimiento o diarreas o dolor a la defecación, dolor para el coito, o sea, para las relaciones sexuales. Los síntomas son súper amplios, depende del lugar donde estén establecidos esos focos. Como comenta el doctor, imagínense ustedes un foco vertebral. Eso produce un dolor que se puede confundir con cualquier patología del área de la neurocirugía. De la neurocirugía. Así es. Cuando en este caso es una condición ginecológica. Entonces, una pregunta. Esas células, entonces, porque, como decía el doctor, el Lenny asociado a su menstruación le aumentaba el dolor. Entonces, es que estas células, aún estando fuera del endometrio, responden hormonalmente. Responden hormonalmente porque es histológicamente es endometrio. Y sangran igualito que como sangra el endometrio en la menstruación. O sea, Así que tiene lo que le pasa a la paciente que el doctor Martínez nos está diciendo, un excelente ortopeda, sobre todo en el área de los reemplazos de cadera, un técnico bastante bueno. Mis felicitaciones por la destreza que tiene el doctor Lenny Martínez. Es que esta persona tiene menstruación en la columna. Sí, Sí. literalmente. Tiene una menstruación en la columna. O sea, y eso es un diagnóstico muy fino, porque tú no estás esperando esa condición. Y sin embargo, el tema es cómo llega ese tejido a órganos tan distantes de Así es. Y el mensaje que debemos recalcar en un programa de radio que busca llevar información a la población es básicamente a las mujeres y a los médicos. Sobre todo. Y a ambos el mensaje es el mismo. No quedarse tranquilas y tranquilos con que eso no es nada o con que es la menstruación normal. Siempre hay que seguir buscando hasta que definitivamente sea descartado el diagnóstico de endometriosis. Hecho el diagnóstico, doctor, y qué bueno que usted, pues, en consonancia con todo lo que en el día de hoy, 14 de marzo, en todo el planeta se está, pues, celebrando la
lucha para concientizar a las personas de que existe una condición que se llama endometriosis, que produce mucho dolor, que produce muchas molestias, etcétera, etcétera, y que debemos tenerla en cuenta tanto mujeres como médicos. Vamos a ver si seguimos con la gente. Buenas. Buenas. Adelante. Votamos por Leonel, de San Pedro de Macorís. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Buenos días. Buen día. Díganme. Sí. Cátedra Médica. De la mañana. No. Sí. Esto es Cátedra Médica. No, A la gente que se comunica con nosotros, recordarles que hoy estamos hablando sobre endometriosis con el doctor José de Lancer. Si usted se comunica, que sea para una inquietud con relación a este tema, 809-682-9850 y 833-380-0062. José de Lancer, pregunta, una vez hecho ya el diagnóstico de que la condición que tiene esta mujer de dolor abdominal, de una menstruación muy dolorosa, etcétera, etcétera, es endometriosis, ¿qué hacemos con ese diagnóstico? ¿Qué tratamiento le ofrecemos a la endometriosis? Lógicamente va a depender de si la mujer ya tiene su deseo de paridad satisfecha o no. O sea, si parió todo lo que necesita. Todo lo que quería o no. Sí. O si quiere tener más hijos, sí o no. O si lo que predomina es el tema infertilidad o si lo que predomina es el tema dolor. Entonces dependerá el enfoque, ¿verdad? Para manejar dolor se puede hacer de múltiples maneras, con medicamentos, de varios tipos de medicamentos. Analgésicos, ¿no? Analgésicos de diversos grados de potencia, digamos. O definitivamente extirpar los focos de manera quirúrgica, por cirugía, preservando o no los órganos genitales. La señora que llamó dijo, me hicieron una histerectomía. Habrá que ver si le preservaron o no los ovarios. Porque si tú haces una histerectomía solamente y preservas los ovarios, ¿qué va a pasar? Es como que no hayas hecho nada. Ay, o sea, que no también me diga tiene que eso, sacarle los doctor. ovarios. Claro, porque son los productores de estrógeno. es un tema, claro, es un tema de producción de hormonas. El útero no produce hormonas, el útero es un órgano mecánico, digamos. Y ya el endometrio que está en otro sembrado lugar, en otro lugar, ya está sembrado. Está sembrado. Y el estímulo estrogénico va a seguir persistiendo. Sí, Entonces, hay que tener muy claramente de qué estamos hablando. No sabemos qué edad tiene esa señora que llamó, porque si es una señora que ya no tenía menstruaciones, que ya no tenía producción de hormonas, bueno, tampoco hacía sentido que preservaran los ovarios, no sabemos. Pero hay que saber muy bien de qué caso exactamente se trata para planificar la cirugía adecuada. Si el foco endometriósico está en el intestino, tú no haces nada con remover el útero. Exacto. Entonces, o sea, que hay que ser específico al punto donde se encuentren los focos. El tratamiento que se le ofrece, doctor José de Lancer, a la endometriosis es en materia, digamos, de tratar la causa, ¿es solamente quirúrgico o existe no, causa? Hay muchos medicamentos que se pueden usar. Lo más frecuentemente usado y lo más barato, ¿verdad? Y lo más asequible son los anticonceptivos. Los anticonceptivos. Sí, los anticonceptivos orales. ¿Qué efecto tiene el anticonceptivo? Bueno, como el efecto general de los anticonceptivos es bloquear el eje de hipotálamo, hipófisis, ovario, que es el que produce la ovulación y la producción normal equilibrada de estrógeno y progesterona. Con los anticonceptivos orales modificamos de manera artificial el ciclo menstrual. ¿Y qué busca con esa modificación? ¿Que no vea la mujer la menstruación? ¿O que haya un mejor balance de progesterona sobre estrógeno, que haya un efecto antiestrogénico, que haya menos... disminuye entonces la estimulación de esa celulita. La estimulación de esa celulita que está suelta por ahí, exactamente, fuera de lugar. Exactamente. Pero no siempre los anticonceptivos por sí solos funcionan. Entonces hay toda una gama de medicamentos que están disponibles y que se pueden usar, y cuando definitivamente falla el tratamiento farmacológico, entonces hay que hacer tratamiento quirúrgico. Hay que operar a la Doctor, mujer. Aquí me preguntan de forma directa a mi teléfono, endometriosis y anemia, ¿qué relación existe entre
No, no vínculo directo, pero cualquier mujer que tenga anemia por otra razón puede concomitantemente tener endometriosis. Entonces, el sangrado de la mujer que sufre de endometriosis es más abundante. No necesariamente. No necesariamente. Puede ser un ciclo normal desde el punto de vista de la cantidad de días y la cantidad de sangre que produce esa mujer. O pueden ser menstruaciones abundantes o pueden ser menstruaciones escasas. Pero no está asociado la abundancia con la condición. No, para nada. Porque si ya entendimos cómo que se produce el problema, no importa que sangre mucho o poco, es que está sangrando en un lugar anormal. Exactamente. José, endometriosis, miomatosis o bioma. No. Relación directa no. Lo que sí tiende es a confundirse. Un segundito, por favor. Sí tiende a confundirse. Excelente pregunta. Porque de la romana. Un momento, caballero, un segundito. Nos espera ahí en línea. Cuando hay focos de endometriosis adentro de las paredes del músculo uterino, eso se llama adenomiosis, que se parece demasiado a la miomatosis cuando se ve por sonografía. Entonces, muchas mujeres son diagnosticadas por sonografía como miomatosis uterina, cuando en realidad lo que tienen es una adenomiosis. ¿Qué es eso de adenomiosis? Un foco de endometriosis en el espesor del músculo del útero. Sí. Entonces ahí hay un sangrado en el espesor del músculo. Un hematoma. Así es. Y mira entonces, qué interesante. Ahí sí hay. La sonografía. En la sonografía es una cosa que se confunde con mucha frecuencia. Vamos a escuchar a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, bueno, quiero votar. Tiene una votación. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo no sé, yo creo que esta gente dejaron esto prendido aquí. ¿Qué pasó? Tenemos una oyente que nos escribe a través del canal de YouTube. Su nombre es Evelyn Richies y ella quiere saber si la endometriosis provoca vómito, frío y dolor fuerte. Hay muchas enfermedades en medicina que se les llama la gran imitadora, ¿verdad? Esta es una. A la endometriosis también se le llama la gran imitadora. ¿Ah, sí? Sí, porque realmente simula muchas otras condiciones. Claro, eso es posible. Si hay focos endometriósicos en lugares como estómago o esófago o el tracto digestivo, puede producir síntomas de ese tipo, de náuseas, vómitos. Por supuesto, sí, eso es posible. Bien, en este momento vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta continuamos conversando con el doctor José de Lancer sobre endometriosis. No se mueva porque tenemos muchísima información más.